Hola, el día de hoy abordaremos el tema del silogismo. El silogismo no es otra cosa que un argumento. Al ser un argumento, sus características son que cuenta con premisas y una conclusión. Estas premisas y esta conclusión van a cumplir con las siguientes características. El silogismo es un razonamiento que va de lo universal o general a lo particular. ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros otorgamos razones acerca de algo, empezaremos por ejemplificar o por sostener una postura que abarque una totalidad para posteriormente, por decirlo de alguna manera, terminar o concluir con algunas de sus partes. El silogismo, en el caso de la lógica, se va a dividir en dos. Se va a dividir en simple o típico y en especial. En la clase de hoy solamente abordaremos el primero, el silogismo típico o simple. Este silogismo o este argumento, si lo queremos ver así, fue estudiado o fue elaborado por el filósofo griego Aristóteles. Aristóteles planteaba, a partir de las leyes del razonamiento, elementos que le permitían a él como científico replantear o estructurar elementos para clasificar a las especies. En un primer momento, la lógica se ocupó en su mayoría para clasificar, dividir y, en cierto modo, sintetizar algunos elementos o algunas especies. Por decirlo de alguna manera, este silogismo va a constar de tres proposiciones. Y recordemos que las proposiciones tienen que tener un cuantificador, un sujeto, un verbo y un predicado. Esas tres proposiciones se van al mismo tiempo a dividir. Por un lado vamos a tener dos premisas y por otro lado vamos a tener una conclusión. Como lo vimos anteriormente en el tema del argumento, estas dos premisas tienen que tener una relación directa con la conclusión. Ahora bien, para entender el silogismo típico también tendremos que mencionar que está formado por tres proposiciones, pero estas proposiciones en su interior van a tener tres términos. Esos tres términos se van a dividir. Por un lado va a haber un término mayor, por otro lado va a haber un término menor y por otro lado va a haber un término medio. En la clase, cuando yo les diga término mayor, ustedes van a poner una T mayúscula. Cuando diga término menor, van a poner una T minúscula. Y cuando diga término medio, pondrán una T mayúscula y una M acompañándolo. Ahora, cada uno de estos términos tiene sus reglas y sus características, por decirlo de alguna manera. Nuestro término mayor, ahorita en el ejemplo, lo vamos a analizar y lo vamos a entender. Entonces, yo digo, todos los ovíparos son bellos. Es decir, todos los animales que nacen del huevo son bellos. Algún pato es ovíparo, por lo tanto, algún pato es bello. Este ejemplo me sirve a mí para identificar los elementos básicos de el silogismo. Por un lado voy a tener una premisa en la parte superior
como lo dijimos, el silogismo es un argumento que empieza por un universal o un general. En este caso es un universal afirmativo, que es el cuantificador todos. Todos los ovíparos son bellos. Esta primera parte se le conocerá como premisa mayor. ¿Ok? La premisa mayor siempre va a ser nuestra primera proposición. La premisa que sigue se le denominará premisa menor. Y esa premisa menor siempre se encontrará debajo de nuestra premisa mayor. ¿Ok? Y por último, nosotros diremos la conclusión. La palabra conclusión es muy larga y entonces la vamos a identificar con 3 puntos. Cuando ustedes vean esos 3 puntos, eso quiere decir conclusión. Ahora, nos hablaba de términos y nos decía que existe un término medio, existe un término mayor y existe un término menor. ¿Cuáles son sus características? Ok, el término mayor siempre se va a encontrar en la premisa mayor. Sin embargo, aquí tengo 2 términos, ovíparos y bellos. Nos dice también que el término menor siempre se encontrará en la premisa menor. Y entonces yo tengo 2 términos, pato y ovíparo. Pero nos dice la tercera regla. El término menor va a estar en la premisa mayor, en la premisa menor, pero no va a estar en la conclusión. Si nosotros nos fijamos en este ejemplo, identificaremos que la palabra ovíparo, ovíparos o ovíparo, se encuentra en la premisa mayor y en la premisa menor. No obstante, no se encuentra en la conclusión. Eso quiere decir que mi término medio es ovíparo. ¿Por qué? Porque los términos medios nunca pasan a la conclusión y se encuentran solamente en las premisas. Ahora bien, cuando les mencionaba las reglas, les decía que el término mayor se encuentra en la premisa mayor. En este caso, la palabra bellos o bello. Mientras, el último término que me quedaría, voy aquí a poner la simbología que les había dicho, TM, TM, T mayúscula, T mayúscula, y el último término que me queda, y por conclusión tendría que ser el término menor, es la palabra pato. Entonces la palabra pato va a ser mi término menor. Entonces, aquí iría la palabra pato. Cuando yo les pida a cada uno y a cada una de ustedes identificar los términos, ustedes van a analizar la proposición y van a ver que en la proposición existe un sujeto y existe un predicado. Este sujeto y predicado son nuestros términos, ¿ok? Luego entonces, la palabra ovíparo es nuestro término medio por la regla de se encuentra en ambas premisas, pero no pasa a la conclusión. Mi término mayor, y este es un tip que yo les voy a dar, mi término mayor siempre va a ser el predicado de la conclusión. Y mi término menor siempre va a ser el sujeto de mi conclusión. Entonces, nuevamente, el silogismo es un razonamiento que me permite a mí, estudiante de lógica, identificar cómo pasamos de una proposición universal a una proposición particular. Si, como veíamos en las leyes de la validez y de la verdad, todos los ovíparos son bellos, pues quizás si uno de ellos, solo uno, no lo fuera, esa proposición sería falsa. Por lo tanto, su conclusión tendría que ser falsa. ¿Ok? Pero eso el día de hoy no lo abordaremos. Lo que nos interesa el día de hoy es simplemente identificar entre premisa mayor, premisa menor, conclusión y cuáles son nuestros términos. Para hacer esto un poco más claro, vamos a poner un nuevo ejemplo. Ahora partiremos de un universal negativo. Y diremos ningún enfermo está feliz. Después diremos algún, puede ser incluso la palabra enfermo, algún enfermo tiene cáncer. Entonces mi conclusión será algún
ya tengo la palabra enfermo en ambos casos, y desde aquí yo ya puedo identificar que la palabra enfermo es mi término medio. ¿Por qué? Porque se encuentra en ambas premisas, en la premisa mayor, en la premisa menor, pero no va a pasar a mi conclusión. Entonces, yo tengo que saber, como se los había dicho hace un momento, la palabra cáncer es un término que se encuentra en la premisa menor, entonces será mi término menor. Y la palabra feliz será mi término mayor porque se encuentra en la premisa mayor. La regla que les decía hace un momento era que este va a ser el sujeto. Entonces yo diré, algún cáncer no es feliz. Quizá esta conclusión suene un poco absurda, pero tiene las características de nuestro argumento. Tiene un término menor, tiene un término mayor y tiene un término medio. ¿Ok? Entonces, nuevamente, mi término medio va a ser la palabra enfermo. Porque está en la premisa mayor, en la premisa menor, pero no pasa a la conclusión. Mi término mayor será la palabra feliz. ¿Por qué? Porque está en la premisa mayor y siempre va a ser el predicado de mi conclusión. Y el término menor va a ser la palabra cáncer. Porque está en la premisa menor y siempre va a ser el sujeto de mi conclusión. Entonces, hasta aquí la explicación del tema de hoy del silogismo. Espero que se encuentren muy bien.